Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Te habla Anda Silva, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una comprobación de un componente muy importante a la hora de diagnosticar fuentes conmutadas. Se trata de básicamente el transformador chopper. Hace poquito grabé un video referente también a la comprobación del chopper con el multímetro digital. Hoy también lo vamos a hacer, pero de una manera diferente porque vamos a utilizar un chopper que tiene más terminales, es decir, este. Amigos, ¿en qué momento nosotros vamos a hacer la comprobación del transformador chopper? Y cuándo no hace falta comprobarlo. Es decir, vamos a saber cuándo se tiene que comprobar y cuándo no. El método que yo voy a utilizar acá es el método básicamente con el multímetro digital para comprobar las bobinas de lo que viene siendo el primario y el secundario del transformador chopper. El transformador chopper, si bien es cierto que es un transformador que no se daña tan fácil, pues en algunos casos dicen que se han presentado algunos daños. En algunas personas han dicho que se han conseguido transformadores chopper dañados. Sin embargo, vamos a decir que un 95%, o por no exagerar, un 90% no se daña, en un 10% sí. ¿En qué momento vamos a comprobar nosotros el transformador chopper? Vamos a hacer esa comprobación solamente cuando no exista voltaje de salida. Voltaje de salida. Recuerden que el transformador chopper es el encargado de transformar esa energía o ese voltaje, ¿verdad?, en alta frecuencia, ¿verdad? Por eso los transformadores en la salida van a ir acompañados de unos diodos rectificadores de alta frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos unos que van para una zona del backlight y por el otro lado tenemos unos que van en modo SMD. En este caso pueden venir simplemente de agujero pasante normal de los grandes. Bien, entonces cuando no exista voltaje de salida, ahora ¿qué voltaje? Depende, puede ser el voltaje stand-by o puede ser voltaje de 24-12 voltios, incluso el voltaje del backlight, porque en este caso este transformador va a sacar voltaje para la parte del backlight y voltaje para la parte de la main. Va a depender de la configuración obviamente, pero lo que me interesa es hacer la comprobación básica. Lo que yo voy a hacer en este caso es sacarlo. Ya yo lo desoldé, fíjate. Este es el chopper, ahí lo tenemos. Y me preguntan cuál podría ser el primario y cuál es el secundario, ¿verdad? El primario, amigos, es el lado justamente donde está la zona caliente de la fuente. Es decir, donde está la parte del voltaje B+, ¿verdad? Es por donde entra el voltaje. Y la salida justamente es por donde va a sacar el tema de los voltajes. Pero muy fácil es diferenciarlo en las fuentes conmutadas. ¿Por qué? Porque las fuentes conmutadas tienen una línea divisora. Una línea divisora que separa la parte caliente de la parte fría. Lo otro que vas a hacer es agarrar una hoja blanca, ¿verdad? Y vas a sacar la cantidad de terminales que tiene el transformador chopper, ¿verdad? Usted va a agarrar, simplemente usted va a contar. Vamos a utilizar dos marcadores, uno azul, uno rojo. Y vamos a utilizar lo que viene siendo el azul para la parte primaria. Mira que la parte primaria tiene cuatro terminales. Usted va a dibujar 4 terminales allí. 1, 2, 3 y 4. Excelente. Y por su parte, la zona, vamos a decir la zona de la salida, que está acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 terminales. Entonces usted va a poner ahí 7 terminales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces aquí nosotros vamos a tener una separación, obviamente. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el lado, voy a ponerlo acá, el lado hot, que sería el lado caliente, y de este lado el lado cold. Esto es un método muy efectivo. Lo que vamos a hacer ahora es buscar el multímetro digital y vamos a comprobar el estado de las bobinas midiéndolo en la escala de resistencia. Usted va a agarrar, ¿verdad? Y vamos a enumerarlos. Vamos a enumerarlo de la siguiente manera. Una manera muy fácil sería, por ejemplo, contar 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y desde arriba empieza igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a comprobar entre 1 y 2. Vamos a verificar entre 1 y 2 qué hay. Entre 1 y 2 nada. Entre 1 y 3 nada. Entre 1 y 4, mira, hay una bobina. Ahí está la bobina. Entre 1 y 4 hay una bobina. Entonces usted va a agarrar y simplemente dibuja la bobina. Entre 1 y 4. Ahí hay una bobina. Perfecto. Ahora, entre
2, vamos a ponerlo por acá, entre 2 y 3, ahí tenemos una bobina. Entre 2 y 3 hay una bobina. Y entre 2 y 4 no hay nada. Y entre 3 y 4 nada. Es decir, la bobina está entre 2 y 3. Excelente, muy bien. Es decir, el primario del chopper tiene dos bobinas. Entre 1 y 4 hay una. Y entre 2 y 3 está la otra bobina. Son dos bobinas. Dos bobinas. Excelente, muy bien. Ahora nos vamos a ir a la zona de la parte fría. Fíjate, tengo acá lo que viene siendo el multímetro digital, correcto. Y vamos a poner nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Vamos a comprobar. Entre 1 y 2, observa el multímetro, por favor, en la parte de la salida. Entre 1 y 2, nada. Entre 1 y 3, mira, hay una bobina. Entre 1 y 3 hay una bobina. Entre 1 y 4, nada. Entre 1 y 5, nada. Entre 1 y 6, nada. Y entre 1 y 7, nada. Entonces nos dice que hay una bobina entre 1 y 3. Voy a ponerlo de la siguiente manera. Entre 1 y 3. Excelente. Ahora, entre 2 y 3, nada. Entre 2 y 4, mira, aquí hay una bobina. Entre 2 y 4 hay una bobina. Entre 2 y 5, nada. Entre 2 y 6, nada. Y entre 2 y 7, nada. Es decir, entre 2 y 4 hay una bobina. Entre 2 y 4 hay una bobina. Entre 2, voy a ponerlo por acá. Entre 2 y 4 hay una bobina. Ahí está. Ahora, sacamos la otra conclusión. Entre 2 y 4 hay bobina, perfecto. Entre 2 y 5 nada. Entre 2 y 6 nada. Entre 2 y 7 nada. Ahora, entre 3 y 4 nada. Entre 3 y 5 nada. Entre 3 y 6 nada. Entre 3 y 7 nada. Ahora, entre 4 y 5 nada. Entre 4 y 6 nada. Entre 4 y 7 nada. Ahora, entre 5 y 6 nada. Entre 5 y 7 nada. Ahora, entre 6 y 7, mira, hay una bobina. Hay una bobina, excelente. Entre 6 y 7 hay una bobina. ¿Qué les parece? Este es el método, es decir, en la parte de la salida hay 3 bobinas. 3 bobinas. ¿Qué quiere decir esto, amigos? ¿Qué representa cada bobina de esa? Cada bobina de esa, amigos, va a sacar un voltaje determinado. Ejemplo, si nosotros seguimos la lista, es decir, la pista de circuito impreso, vamos a ver que a través de su circuito impreso va a ir un camino directo hacia una parte. Ejemplo, puede ser que esta zona de acá, fíjate que esta zona de acá, mira esto te lo estoy dando, amigos, para que tú puedas hacer un buen análisis minucioso en la reparación y de esa manera se aprende electrónica. Yo voy a colocar el chopper, fíjate. Vamos a colocar el chopper. Aquí lo tenemos, ¿no? Si yo lo puse así, fíjate que entre esta, mira esto, aquí tenemos una bobina, es decir, entre 6 y 7 hay una bobina. Yo lo voy a colocar, lo he pintado allí, ¿verdad? Y mira esto, yo lo coloco allí, porque así se analiza, así se aprende electrónica y así se aprende a reparar. Bien, donde yo dibujé la bobina fue de este lado, ¿verdad? Es decir, yo lo pongo para acá, ¿verdad? Y se va directamente, si yo lo sigo, se va a ir directamente, mira, pasa por acá, por acá, por acá y se mete directamente a unos diodos. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Se va directamente a unos diodos. Ahora, del otro lado, que es esta zona de acá, donde yo dibujo, por este lado, aquí lo tengo, mira. Ahí tengo la parte de esta zona, que yo dije 1. Entre 1 y 3 hay una bobina. Fíjate, entre 1 y 3 hay una bobina acá. Y entre 2 y 4 hay otra bobina. Si yo lo coloco así, fíjate lo siguiente, esto es interesantísimo. Bajo para acá y dijimos entre 1 y 3, entre 1 y 2, entre 1 y 3, ahí está. Te metes por acá, hay otra bobina. Ahí está. Y se mete aquí a unos diodos. Es decir, esta es la parte que va para el backlight y la otra parte es la que va para la main. De esa manera, compañero, tú analizas de manera muy fácil.
Y este análisis tú lo puedes hacer minuciosamente en la parte primaria o en la parte secundaria. Es decir, las bobinas te están diciendo un camino que va a ir directamente acompañado en la parte, ejemplo, de un diodo rectificador. Cada bobina de esa va a llevar un diodo rectificador, ¿verdad? Quizás para el mismo voltaje o para otro voltaje correspondiente. Así de esta manera se analiza. Hagan esa prueba. ¿Por qué? Te dije, esto solamente se hace, esta comprobación, cuando tu fuente de alimentación no entrega voltaje a la salida, muchachos. ¿Verdad? Obviamente, el último dispositivo que tú vas a... Porque el causante de no tener voltaje a la salida no solamente es del chopper. De hecho, del chopper es el del que menos tienes que... del que menos deberías básicamente desconfiar. ¿Por qué? Porque es el que menos falla. Antes de revisar el tema de no existir voltaje de salida, el voltaje de salida puede ser producto de un cortocircuito en la parte primaria, en la parte secundaria. También puede ser un problema de oscilación o un problema de conmutación. Y de último, usted revisa, ya cuando usted haga todo eso y verifique todas esas cuestiones, usted se tiene que dar cuenta si realmente el chopper es el del problema haciendo estas mediciones. Sin embargo, no es una prueba totalmente eficaz, pero es la prueba que yo más hago. ¿Por qué? Generalmente en el primario siempre hay 2 bobinas. En el secundario pueden haber 3, pueden haber 2, pueden haber 4, 5 o 6 bobinas, dependiendo del tipo de fuente. Pero en el primario casi siempre es básicamente 2. Si una de estas bobinas se daña y no entra el voltaje, pues no va a transformar lo que viene siendo el transformador chopper. Y por ende no vas a tener voltaje de salida. Espero más o menos que te haya podido aclarar esta duda referente a fuentes de alimentación conmutadas, referente al transformador chopper. Bendiciones para todos y espero se encuentren muy bien. Dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo.